Muy buenos días, queridos estudiantes. Deseando nuevamente que se encuentren muy bien desde sus casas, bien juiciosos, haciendo cada una de sus actividades y vistas en sus clases. Bueno, hoy vamos a dar continuidad al eje temático. Recuerdan que en la clase pasada les estuve hablando y compartiendo pues todo lo concerniente a lo que tiene que ver en el cuento. Espero que hayan sido muy juiciosos, muy atentos a cada una de las instrucciones que se les han venido dando en las clases. La siguiente semana ya tendremos la oportunidad de encontrarnos por la plataforma Zoom y allí pues podremos trabajar el siguiente eje temático. Recordarles que aún estoy a la espera de varios estudiantes que no me han enviado sus actividades, las cuales se han visto en cada una de las clases. Recuerden que ustedes siempre tienen 8 días para llevar a cabo el desarrollo de las clases. Y cada uno de los temas que se han visto deben de estar consignados en sus cuadernos con las fechas. Bueno, chicos, hoy damos continuidad a nuestro eje temático, pero ya enfocado con el tema de la novela. Iniciamos con una frase. El que ama la lectura tiene todo a su alcance, William Golding. Bueno, la novela es un relato de lo que le sucede a ciertas personas en cierto lugar, tiempo y circunstancia. Así que los 3 elementos constituyentes de una novela son acción, que nos habla acerca de lo que sucede en la novela, los caracteres, que son las personas, y el ambiente es el escenario o el lugar donde suceden los acontecimientos, la época. Entonces, para que tengamos claro ese concepto. Vamos a escuchar un video que les preparé, que lo encontré y me pareció súper interesante. Lo deben escuchar muy atentamente, porque de allí van a emerger unas preguntas que ustedes deben de contestar. Entonces, recuerden que la novela es un relato que le sucede a ciertas personas en lugares y tiempos y circunstancias determinantes. Para que lo tengamos muy presente. En el video vamos a hablar acerca de las épocas, en qué momento se dio la novela, en qué momento surgió, por qué surgió. Entonces es muy importante que ustedes lo escuchen. Chicos, atiendan a cada una de las indicaciones que yo les doy en la clase. Por favor, tenemos que escuchar y ser muy observadores. Entonces vamos a estar muy atentos, por favor. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. Hoy viajaremos para conocer el concepto de novela, sus orígenes, características y géneros más importantes. Si están listos, entonces comencemos. La novela es un texto narrativo escrito en prosa, en el que se consignan de manera detallada los lugares, personajes, épocas y ambiente en los que se desarrollan las acciones. Y dentro del desarrollo de su narración se pueden incluir diferentes formas literarias aparte de la narrativa, como pueden ser poemas, cartas o informes, lo que hace a la novela un escrito complejo y variado. Los orígenes de la novela no son muy precisos, sin embargo, se remontan a los poemas épicos, ya que estos contaban historias de un modo preciso y minucioso, aunque también está influenciada por la dramática, tomando de ella la vida y los contrastes que ésta presenta. Sin embargo, la novela tal y como la conocemos hoy se origina en el siglo XIV y coincide también con el surgimiento de la burguesía, que ya se había asentado en las ciudades y en los puertos europeos durante el mismo siglo. Es por esto que las primeras novelas estaban dirigidas a demostrar el apoyo o el rechazo a los ideales burgueses, como el progreso, el comercio o la riqueza. Un claro ejemplo de cómo las novelas ridiculizaban a los burgueses lo podemos apreciar en Don Quijote de la Mancha.
En sus comienzos, las novelas se escribieron en verso, aunque luego quedó establecida la prosa, y predominaron historias sobre caballeros, raptos, naufragios, guerras, piratería o milagros. Posteriormente, los relatos no solo aumentaron su extensión, sino que empezaron a incluir tonos de humor y en ocasiones de erotismo. El término novela proviene del italiano novel, que significa noticia, historia o cuento breve. Con esta palabra se hacía referencia a obras de ficción escritas en prosa, que tenían elementos históricos relacionados con una acción imaginada. Pero también proviene del latín novus, que significa novedad, y que fue utilizado para nombrar en Europa a esos relatos que por su estilo y extensión fueron una novedad en su época, como lo fueron el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Las novelas se escriben en prosa, pues el verso se emplea para la poesía lírica y la dramática. Además, sus personajes son humanos y los hechos ocurren en un mundo real o en uno ficticio inventado por el autor. Por lo general, las novelas son narraciones de larga extensión, mucho más que otros tipos de textos narrativos como lo pueden ser los cuentos, los mitos, las leyendas o las crónicas. Dicha extensión es producto de los detalles particulares que tiene la historia, pues en la novela es posible dar a conocer muchos más rasgos de los personajes y de sus vidas. Los principales subgéneros de la novela son realista, romántica, histórica, costumbrista, urbana, de caballerías, fantástica, de suspenso y picaresca. En la novela realista se narran acontecimientos verdaderos, aunque se puede incluir personajes o situaciones imaginarias. Tiene un carácter de denuncia social y el autor puede ser un personaje de la obra y al mismo tiempo hacer su autobiografía. La novela romántica se originó en Europa en el siglo XIX y aunque se popularizaron los temas amorosos con un final triste, también puede abarcar situaciones como la guerra, enfatizándose en un héroe individual. La locura, como resultado de una desadaptación social. Los viajes a países o lugares desconocidos. La soledad de un artista, o el amor imposible, pero considerado como si fuera el verdadero. La novela histórica es muy parecida a la novela realista, con la diferencia de que los hechos que en ella se narran son grandes acontecimientos del país vividos a través de personajes que representan esta realidad histórica. La novela costumbrista relata las costumbres sociales de una región en una época determinada, prestando atención a detalles como la alimentación, el vestuario o la forma de pensar. La novela urbana presenta personajes y ambientes que ocurren en las grandes ciudades contemporáneas, así como los conflictos psicológicos y sociales que vivir en ellas le originan a sus habitantes. Las novelas de caballería surgieron en España y relatan las aventuras, batallas, amores perdidos o reencuentros a los que se enfrenta un viajero en un lugar lejano y exótico. La novela picaresca es de carácter satírico y en ella el protagonista es alguien cínico y de baja moral. Sirve para criticar a la sociedad justificando las acciones realizadas por el protagonista. La novela fantástica, tal y como lo indica su nombre, emplea elementos fantásticos como personajes, la historia en sí o los lugares en que se desarrolla. En la novela policíaca se expone y se le da solución a un delito por parte de un policía o de un detective. Y finalmente tenemos las novelas de suspenso, en las que se van describiendo hechos con la intención de mantener intrigado, asombrado y expectante al lector sobre los hechos que van a ocurrir después.
En resumen, una novela es una narración relativamente extensa, escrita en prosa, donde se crean mundos y personajes, y donde se presentan de manera detallada todos los elementos que la componen. Aunque tiene antecedentes en la poesía épica y en la dramática, se consolida en el siglo XIV y es paralela al surgimiento de la burguesía, por lo que sus primeros relatos hacen referencia al estilo de vida burgués. En la actualidad, las temáticas de las novelas son muy variadas, entre las que se incluyen las tramas amorosas, los mundos fantásticos, la solución de crímenes o la representación del mundo actual, entre muchos otros temas. Y así concluimos este corto viaje por la novela, en el que esperamos que hayas aprendido algo nuevo y útil. Si es así, dale me gusta al video, compártelo en... Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, espero hayan escuchado muy atentos a lo que nos aclararon acerca del concepto de la novela, sus características, sus subgrupos, subtemas, para que ustedes, una vez escuchen atentos, puedan darle respuesta y resolver las preguntas que tenemos al finalizar la clase. Bueno. La vida de la novela de Dios, dejen que Él la escriba. Chicos, en la novela también hay unos elementos muy importantes que son el espacio, el narrador, el marco y la trama, ¿sí? En el espacio siempre vamos a hablar del escenario o el lugar donde suceden los hechos, que pueden ser reales, ficticios o utópicos. El narrador, pues siempre va a ser el de la persona, la voz de la persona que cuenta la historia. El marco es el mundo que crea el autor de la novela para demostrar la historia, donde el mundo imaginario o épico, utópico o ficticio que crea el autor de la novela. Y la trama, pues por supuesto, son la secuencia de las acciones, hechos o situaciones que van a suceder en la historia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, los elementos también están en el espacio, el narrador, el marco y la trama. Hay una gran diferencia entre el cuento y la novela, que ya en la clase pasada habíamos visto que era el cuento. Las diferencias que hay son, la novela, las descripciones son detalladas y minuciosas. En el cuento las descripciones son pocas y breves. En la novela es extensa, ¿cierto? En el cuento se caracteriza por ser muy breve, muy corto. Es el subgénero narrativo de mayor complejidad. En el cuento, por el orden lineal de los hechos, no es un subgénero muy complejo. Entonces, de la novela al cuento, el subgénero es más complejo en la novela que en el cuento. Plantea en la novela varias intrigas y conflictos durante los sucesos que van sucediendo en la historia como tal de la novela. En el cuento se desarrolla una intriga o conflicto, que es donde estábamos viendo en las partes del cuento, que es donde se da en el desenlace. Desarrolla una ideología en los personajes. En la novela sucede esto, en el cuento no se profundiza en la evolución de los personajes. Recuerden que en la novela en el cuento son muy breves, son muy cortos y no se centran en dar características o físicas o descripciones de cada personaje. En cambio, en la novela se enfocan mucho en el desarrollo y de la ideología y, digamos, de conocer un poco más a los personajes. Bueno, chicos, para contestar según lo escuchado en el video de la novela, que fue el que vimos hace poquito, que fue donde les dije que escucháramos atentos. Yo sé que ustedes lo escucharon muy atentos. Entonces, en tu cuaderno responde las siguientes preguntas según el video. ¿Cuáles fueron los orígenes de la novela? ¿En qué siglo se originó la novela? ¿A quiénes estaba dirigida las primeras novelas? ¿De dónde proviene el término novela? ¿Cuáles son los principales subgéneros de la novela? ¿Cuál de los subgéneros te llamó más la atención y por qué? Ojo, chicos, justifiquemos la respuesta. Cuando yo digo justificar la respuesta, es que no nos quedemos con palabras tan cortas como sí, no, me gustó porque me gustó tal y ya. No, justifiquémosla. ¿Por qué nos gustó? En la actualidad, ¿cuáles son los temas de las novelas? De la novela, los que se escriben actualmente. Allí en el video nos dan respuesta a todas esas preguntas.
Recuerden que tienen plazo para entregar el trabajo el 15 de mayo, no antes ni después. Algunos lo han desarrollado antes, pero me he dado cuenta que en el afán de entregármelo me lo desarrollan mal y no atienden a la escucha de la clase. Entonces, así no son las cosas, mis queridos estudiantes. La clase se envía grabada con anterioridad para que ustedes la escuchen, para que estén atentos en el tiempo de su clase. Entonces, por favor, recuerden que cada una de las cosas que yo les he enviado en las diapositivas deben estar consignadas en su cuaderno, con la fecha de cada clase, porque ya una vez Dios nos permita y todo esto se solucione con el tema de la pandemia, nos podamos volver a encontrar presencialmente, yo voy a revisar cuadernos. Chicos, he esperado durante el transcurso de la semana y desde que entramos el friso que yo les había pedido antes de las vacaciones. Algunos me lo han entregado, ya les he hecho sus observaciones, muy bien a esas personas, felicitarlos, pero otros chicos han hecho caso omiso a esa solicitud. Por favor, estoy esperando el envío de ustedes del friso. De allí, en la siguiente clase lo vamos a trabajar, por favor lo vamos a tener a la mano, porque es lo primero que yo les voy a pedir en clase. Antes de tenerlo en la clase me lo deben enviar para hacerle las sugerencias o las recomendaciones pertinentes para ello. Recuerden, chicos, por favor, tienen plazo de 8 días para entregarme el trabajo de la mejor manera, bien organizado, bien limpio, el manejo de la escritura, chicos, he visto muy mal manejo de la escritura y de la ortografía, eso es importante a la hora de escribir, a la hora de redactar, entonces, por favor, tengamos en cuenta eso. Finalmente, lo que vamos a hacer es una escritura creativa y vamos a darle continuidad a esta historia. La casa encantada. Aquí ya iniciamos la historia, ustedes lo que deben de darle es continuidad a la historia y generar un final. ¿Listo? Con personajes, con sucesos, con momentos que pueden pasar allí. Entonces, eso es lo final que ustedes tienen que hacer. Chicos, yo quedo atenta. Por favor, pregúntenme, no duden en preguntarme porque estoy viendo que nadie me pregunta. Pocos, perdón, son los que me preguntan. Entonces, en estos momentos es donde nos estamos dando cuenta el verdadero valor de la responsabilidad, el verdadero valor del trabajo autónomo, queridos estudiantes. ¿Por qué autónomo? Porque en algunos momentos ustedes van a tener que hacer sus trabajos allí solitos. Entonces, allí es donde medimos nuestra responsabilidad y nuestro trabajo autónomo. Esto fue todo por hoy, queridos estudiantes. Dios los bendiga, cuídense mucho. Por favor, nuevamente les repito, seguir las indicaciones y escuchar toda su clase de manera completa. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. Gracias por su atención. Nos encontramos en la siguiente clase por la plataforma Zoom que yo les estaré indicando. Muchas gracias.